Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario que nos estés viendo o viendo este video. Yo soy tu servidor y amigo, el doctor José Domingo Martínez Luna. Muchas gracias porque nos acompañas y dedicas tiempo o te dedicas tiempo en este momento que vamos a invertir en conocimiento, que es lo mejor en lo que podemos invertir nuestro tiempo y nuestra mente en estos momentos. Vamos a compartir conocimiento y eso es muy bueno para que todos tengamos a bien tener las mejores decisiones, porque una decisión bien fundamentada y bien eh, consciente de lo que estamos haciendo, pues es lo mejor que podemos hacer. ¿Sale? Así es que muchas gracias por este momento en que vamos a compartir. Nada más si me pueden poner ahí en el chat los que ya están conectados si se escucha bien el audio para poder continuar en esta mañana, mientras les voy a comentar que en esta ocasión pues bueno, quiero compartir con ustedes dos experiencias que tuve en esta semana con dos pacientes que llegaron a la consulta, solicitaron la cita, se les atendió, pero me llamó la atención dos características, una característica que presentaban estas dos pacientes. La primera es que pues tenían cierto grado de aislamiento social por el diagnóstico de diabetes. ¿A qué me refiero? Cuando ellas se enteran, bueno, ya tienen algún tiempo de diagnóstico de diabetes, pero se alarmaron porque sus cifras estaban arriba de 400, 500 niveles de glucosa, se alarmaron, entonces empezaron a tomar más medidas, fueron con algunos otros médicos, hicieron ajustes de tratamiento, pero no llegaban a un control adecuado, no estaban bien controladas, entonces esto mismo les hizo o estaban haciendo que se estaban aislando socialmente. ¿A qué me refiero? Ya no salían a compartir nada en la vida social, ya no salían con familiares, ya no salían a reuniones, se estaban encerrando en su domicilio y eso es un tanto peligroso porque la diabetes no tiene que ser una enfermedad que te aísle de tus seres queridos, que te aísle de la familia, que te aísle de la sociedad. Al contrario, estuvimos platicando con cada una de ellas y pues bueno, finalmente se fueron más tranquilas, que era uno de los objetivos de la consulta, darles la tranquilidad y la seguridad, que en primer lugar la diabetes sí es una enfermedad, hay que tratarla como tal, pero también hay que estar conscientes de que podemos controlarla. La diabetes no se cura, definitivamente la diabetes no se cura, pero sí es un padecimiento que podemos controlarlo. Y una parte bien importante, digamos que el 80% del éxito del control de la diabetes depende de lo que comamos. Depende de lo que comamos y de lo que hagamos, vamos a obtener un buen control de la diabetes. Ya secundariamente son los medicamentos y otras cosas que podemos hacer, pero principalmente los dos principales factores que debemos de considerar para tener un buen control de la diabetes es lo que comemos y lo que hacemos. Siempre hay que tener en cuenta que siempre vamos a tener variaciones en los niveles de glucosa. Tal vez en la mañana vamos a tener una cifra, vamos a empezar a movernos, vamos a empezar a hacer nuestro quehacer, vamos a empezar a trabajar dependiendo de lo que nos dediquemos, si estamos en el hogar, si estamos en nuestros centros laborales o acompañamos a algún familiar, estamos caminando, estamos haciendo diferentes cosas, entonces eso gasta energía y la glucosa se va consumiendo. Entonces, si yo me checo ahorita la glucosa al despertar y 2 horas después me la vuelvo a revisar, por supuesto que va a haber una variación en los niveles de glucosa. ¿De qué va a depender? De si ya desayuné, si no desayuné, el tipo de desayuno que pude haber ingerido y si ya estoy haciendo o no alguna actividad física, si estoy en ayuno. O sea, hay muchas variables con las cuales vamos a estar ahí interactuando para que nuestros niveles de glucosa estén alterados. ¿Sí? Entonces, la mayor recomendación que yo les hice a estas pacientes fue tranquilícense, vamos a trabajar, vamos a ir ganando terreno paso a paso en el control de la diabetes. Ya hicimos su distribución de carbohidratos, más o menos
ya les ejemplifiqué cómo se hace un conteo de carbohidratos y entonces a partir de ahí vamos a ir haciendo o construyendo un buen tratamiento individualizado para que cada una de ellas llegue a su control. Y ya planteamos algunas estrategias, por supuesto, para que puedan socializar, para que puedan salir de sus casas a compartir con la familia, a compartir con los amigos, a compartir en sociedad, porque la diabetes, vuelvo a repetir, no es un padecimiento del cual tengamos que sufrir aislamiento social para estar bien, ¿sale? Muy bueno, entonces, muy bien. Entonces, no sé si ya alguien por ahí ya me pueda poner en el chat si tenemos un buen audio. Y después de esta breve introducción, pues vamos a entrar en materia. Estoy revisando las redes sociales para ver si alguien por ahí ya puso algún comentario en el chat. Por favor, si lo pueden poner, si se escucha bien el audio para continuar. Muy bien, nadie pone nada, a lo mejor no hay nadie conectado todavía. Creo que en mi página ni siquiera está todavía, no aparece. No sé si por ahí me puedan comentar algo. Bueno, si no, bueno, después vamos a subir el video. Si pueden poner en el chat algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto, ya saben que las vamos a estar respondiendo por el chat. Así es que no hay ningún problema. Así es que seguimos adelante. Y pues bueno, vamos a entrar en materia con el tema de esta mañana, que se titula niveles de glucosa. ¿Por qué son importantes los niveles de glucosa? ¿Por qué tenemos que considerar tener que en cuenta las cifras de los niveles de glucosa para que podamos estar tranquilos de que estamos alcanzando unos buenos niveles de glucosa, para que podamos estar en controlados y sobre todo para que minimicemos las posibilidades de algún descontrol metabólico que pudiera estarse presentando en un futuro? Algunas de las complicaciones de la diabetes que ya hemos comentado anteriormente, que son las complicaciones micro o macrovasculares, entonces por ahí también hay que tener en cuenta pues los niveles de glucosa, ¿sí? Dicho sea de paso, la diabetes ha venido a través de los años que se ha estudiado acerca de la diabetes, de los niveles de glucosa, pues a través del tiempo se ha ido modificando la cifra con la cual se diagnostica diabetes, ¿sí? Para los años anteriores a los 90, la diabetes se diagnosticaba con 140 miligramos de glucosa en ayuno, pero también han venido fortaleciéndose y han venido incrementando las organizaciones para las cuales se dedican a estudiar la diabetes. Entonces, estas organizaciones, pues a través de todas las investigaciones, estudios científicos que se han hecho, pues bueno, plantean y modifican los niveles por los cuales se puede diagnosticar la diabetes, ¿sí? ¿Por qué los modifican? Porque anteriormente a los 90 con 140 o más ya se diagnosticaba diabetes, ahora en la actualidad tenemos el famoso 126, con 126 miligramos de glucosa o más en ayuno de 12 horas, de 8 a 12 horas, ya se diagnostica diabetes. ¿Por qué se baja en estos niveles de 140 a 126? Por una simple y sencilla razón. A partir de los 126 se observó que a partir de los 126 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre, la mayor cantidad de personas estudiadas empieza a presentar daños
micro y macrovasculares. ¿Sí? Es a partir de esta cifra. Entonces, pero uno de los órganos que más se ha estudiado para determinar los daños de la glucosa en el cuerpo es precisamente los ojos, ¿sí? Y se dieron cuenta que en la retina empiezan a tener modificaciones en su estructura a partir de los 126. Pero vuelvo y repito, esta cifra es la mayoría de los pacientes. Obviamente va a haber sus excepciones. Va a haber personas que inclusive con glucosa más abajo ya empiecen a presentar niveles o empiecen a presentar alteraciones a nivel de la retina o inclusive con niveles más altos del 126, algunas personas ya empezarán a tener algún daño en la retina, pero la gran mayoría, el promedio de los pacientes estudiados a partir del 126 empezaron a darse cuenta que a partir de ese promedio de glucosa empezaban ya a alterarse los niveles de glucosa en sangre, ¿sale? Empezaban a haber daños micro y macrovasculares, ¿ok? Entonces, actualmente ese es el nivel de glucosa que se tiene para diagnosticar diabetes, ¿sí? Tenemos ahí Tenemos actualmente varias organizaciones, de las cuales actualmente hay varias organizaciones a nivel nacional. Tenemos a la Federación Mexicana de Diabetes, Asociación Mexicana de Diabetes. Aquí en San Luis Potosí, donde radicamos actualmente, pues hay una oficina que representa a la Sociedad Mexicana de Diabetes. A nivel nacional están estas organizaciones, la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y todas las instituciones gubernamentales, pues están alineadas a este, a este, a este, pues a este sugerencia de diagnóstico. Hay organizaciones internacionales como la Federación Mexicana de Diabetes o la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Europea de Endocrinólogos, que son las asociaciones que más promueven, que más investigaciones hacen, que más promueven la investigación en torno a la diabetes. Entonces, pues bueno, ellos respaldan a través de estos años que el nivel de 126 miligramos de glucosa en sangre, a partir de ese nivel hacia arriba, ya se diagnostica como diabetes, pero no es la única forma en cómo se diagnostica diabetes. A partir del 126 tenemos otra cifra, que es la de 200. Vamos a diagnosticar diabetes cuando la glucosa esté arriba de 200, pero la persona no va a estar en ayuno. ¿De acuerdo? Una glucosa casual, de momento voy pasando por la calle, me encuentro en un establecimiento que anuncian que toman glucosa, entonces me animo, paso, me checan la glucosa, oh sorpresa, tengo arriba de 200. Y resulta que posiblemente durante la noche, pues yo me levanto 2, 3 veces a orinar, ¿sí? Ando, aunque haga frío, yo tengo mucha sed, estoy tomando agua cada rato y de esa misma forma estoy yendo frecuentemente al baño, ¿sí? Estoy perdiendo peso, estoy adelgazando sin tener algún tratamiento, sin llevar alguna actividad física, sin realizar nada, estoy bajando de peso. Entonces, básicamente, esa es otra de las formas en cómo se puede diagnosticar la diabetes. 200 o más en cualquier momento del día con síntomas es otra de las formas en cómo estamos diagnosticando la diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, de estas dos formas, si tú ya tienes arriba de 126 en ayuno de 8 horas o más de 200 en cualquier momento del día con síntomas, ya considérate con diagnóstico de diabetes, ¿de acuerdo? Pero también existe otra entidad que se llama prediabetes, ¿sí? ¿Qué es la prediabetes? Bueno, es la antesala de la diabetes. ¿Qué ocurre en la prediabetes? Bueno, en la prediabetes ya empieza a haber problemas sobre todo de resistencia a la insulina, ¿sí? Hace algún tiempo atrás, hace más o menos un poco más de un año, hablé acerca de qué es la diabetes. Ahí hablo
acerca de esta situación. Aquí hay dos componentes muy importantes de la diabetes mellitus tipo 2, que una es la poca fabricación de insulina y la otra es la resistencia a la insulina. En este caso, en la prediabetes está mucho más marcada la resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces, la persona ya tiene problemas para controlar su glucosa, sobre todo la glucosa después del alimento, ¿sí? Su glucosa después del alimento podría estar ya inclusive alcanzando los 200 sin que esta persona se esté dando cuenta y desde entonces ya empieza a tener daños micro y macrovasculares, ¿de acuerdo? Entonces, aquellas personas que están entre las cifras de entre 100 y 125, porque a partir de 126 ya es diabetes, de entre 100 y 125 están en este umbral de prediabetes, ¿ok? Glucosa en ayuno entre 100 y 125 es prediabetes. Muchos de los pacientes van a decir, yo tengo 105, estoy bien. No, ya hay que empezar a tomar medidas porque acuérdense, los, eh, no todos los pacientes van a empezar a tener daños a partir del 126. Hay algunos que inclusive con cifras mucho más bajas del 125 ya van a empezar a tener daños en la retina, en los riñones, en el corazón, en las arterias, en los nervios, en muchas partes de su cuerpo. Aprovecho para mandarle un saludo a mi compañero de generación, el doctor Luis Gil, que está viéndonos desde Tabasco. De allá mandamos un saludo y un abrazo fraternal hasta aquella zona del país. Muchas gracias, doctor, por estar conectado en esta mañana con tu servidor. Y pues bueno, gracias. Y bueno, la otra forma en cómo también el paciente o la persona con prediabetes tiene problemas de glucosa en la glucosa después de los alimentos es cuando todavía no llega a la cifra de 200, ¿sí? Cualquier momento del día, después de cualquier alimento, sus niveles de glucosa están por debajo de 200, entonces se considera que ya tiene problemas de prediabetes, ¿de acuerdo? Entonces, estos niveles de glucosa son los que vamos a considerar que son los más importantes que tenemos que estar vigilando, ¿ok? No te voy a tocar que con 105, con 110, 115, tu cuerpo ya esté sufriendo daños con respecto a los niveles alterados de glucosa. No es la mayoría, no van a ser la totalidad de las personas, pero sí va a haber un pequeño grupo de personas que aún teniendo estas cifras de glucosa ya van a empezar a tener daños en sus tejidos. Aquellas personas que pasan a consulta a algún otro lugar y les dicen que con 140 están normales, híjole, no, no, ¿por qué? Porque ya su cuerpo obviamente está recibiendo todo el daño de la glucosa alta, ¿ok? Ni 140 ni 130 están normales. La mayoría, la gran mayoría de los pacientes tendrían que estar en niveles de glucosa seguros en los cuales podamos prevenir cualquier complicación micro o macrovascular de la diabetes. ¿Cuáles son las cifras más seguras? Tener niveles de glucosa como si no tuvieran la enfermedad, que es de 99 hacia abajo, no rebasando el 70 o 75 hacia abajo, ¿sí? Pueden tener 75, 76, 95, 86 de glucosa en ayuno. Entonces, esas son las cifras de glucosa más seguras para los pacientes y para cualquier persona de aquí de México y de cualquier parte del mundo para que estemos casi asegurando de que su cuerpo no está presentando daños por la glucotoxicidad. De hecho, esa es otra plática que también di hace algún tiempo atrás. Las pueden ver en esta página en Facebook o lo pueden ver en mi canal de YouTube, que también lo pueden encontrar ahí todas estas pláticas que hemos estado dando. Entonces, pues bueno, estos son los niveles que se prefieren que tengan los pacientes. Obviamente, como su servidor también se dedica a verlo de pie diabético, tenemos que ayudar al paciente para que sus cifras de glucosa
lleguen a niveles lo más seguros posibles para que también el proceso de cicatrización se dé de forma adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que vigilar las dos glucosas, tanto la glucosa en ayuno como la glucosa después de haber consumido algo. Obviamente, y eso es muy bueno que los pacientes hagan su bitácora de glucosa. ¿Qué es una bitácora de glucosa? Es un papel en blanco que ustedes van a ir haciendo sus anotaciones. Glucosa en ayuno, vamos a estar ahí anotando. El paciente se despierta, se checa sus niveles de glucosa, anota glucosa en ayuno tanto, ¿sí? Puede tomar un poco de agua antes de picarse y checar su nivel, no hay problema. El agua no va a alterar sus niveles de glucosa. Eh, Obviamente no se recomienda que no consuma ningún otro tipo de alimento ni consuma ningún otro tipo de líquido. Entonces se puede checar sus niveles de glucosa y anotarlo. Y también se prefiere que haga una medición de glucosa 2 horas después de haber consumido cualquier tipo de alimento. Sí, puede ser 2 horas después del desayuno, 2 horas después de la comida, del almuerzo, de la cena, de la merienda. Dando el primer bocado, se cuentan las 2 horas, entonces damos la medición o hacemos la medición de la glucosa, ¿ok? Y ese valor también es muy, muy importante. Se acordarán la cifra de los 200 del cual hace rato hablábamos. Si la glucosa está arriba de 200 o mucho más arriba del 160, entonces esa persona ya tiene muchos problemas para el control de su glucosa. Muy seguramente tiene resistencia a la insulina, que está en el umbral de la prediabetes, pero bueno, si ya, como ya comentamos hace unos minutos, si la cifra de glucosa rebasa los 200, entonces ya es diagnóstico de diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, hay un estudio de laboratorio que se puede mandar a hacer para verificar precisamente estas cantidades, ¿ok? Este estudio se llama curva de tolerancia a la glucosa, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste este estudio? Y siempre recomiendo que cuando vayan a hacer este estudio, vayan con suficiente tiempo en laboratorio. Se van a quedar ahí aproximadamente 3 horas en el laboratorio. ¿Por qué? Porque van a llegar, obviamente los van a atender, les van a hacer su primer pinchazo para obtener su primera muestra de sangre para saber sus niveles. Esa va a ser su glucosa en ayuno. Acto seguido le van a dar una botella de líquido, ¿de acuerdo? Esta botella de líquido contiene 75 gramos de glucosa, ¿sí? Ese líquido, porque ya lo probé, yo ya me hice mi curva de tolerancia en el mes de enero, me hice una curva de tolerancia, después les platicaré cómo me fue. Ese líquido sabe horrible, da náuseas. Muchas de las cosas que yo les platico es porque yo ya las viví. Así como ya sé qué es tomar la metformina, ya sé qué es tomar muchos otros medicamentos, medicamentos para la presión. ¿Por qué lo hago? No tengo de diagnóstico de diabetes aún, pero sí me gusta experimentar qué es lo que se siente al vivir esas experiencias. ¿Por qué? Porque de esa forma yo ya tengo la capacidad de entender más al paciente o de transmitirle la información al paciente. Si tú, como ustedes lo vieron en la plática de hace un mes de técnica de aplicación de insulinas, yo mismo me piqué los brazos, ¿sí? Yo ya sé lo que se siente, yo ya sé lo que es lo que se vive. Entonces, me da esa experiencia para poderles transmitir a ustedes la tranquilidad o el nerviosismo de saber qué es lo que se siente. Regresando al estudio que les estaba comentando. La curva de tolerancia a la glucosa se les va a tomar una primera toma, acto seguido les van a dar un líquido a tomar, son 75 gramos de glucosa. Hay el botecito que a mí me dieron decía que sabía a limón. Fui a un laboratorio, obviamente, el laboratorio que mando a mis hijos y a mi esposa para que también se hagan sus estudios. Y ya me lo tomé, sabe feo, sabe un toquecito a limón, sabe feo, por ahí le mandamos un saludo a la química Itzayana también, que ella me hizo mi curva de tolerancia y me dijo y me advirtió, no lo vaya a vomitar,
porque si lo vomita, se cancela el estudio y mañana lo espero nuevamente. Entonces, sobre esa advertencia, pues el jugo, el líquido va para adentro, aguántate las náuseas durante esas 2 horas y te dan el primer piquete, se toma 1 hora, se da un segundo piquete, después 1 hora después, se da un tercer piquete y en cada momento, pues obviamente se obtiene una muestra de sangre y de esa forma se toma la curva de tolerancia a la glucosa. De este estudio hay dos versiones, una que es para personas que no están embarazadas y otra para embarazadas, ¿ok? La curva de tolerancia de glucosa a las embarazadas es con una carga de 100 gramos de glucosa, es más alta todavía, ¿de acuerdo? Entonces hay que diferenciar ese tipo de estudios y que de preferencia les den ese líquido a tomar. Si el laboratorio les dice vaya a desayunar y luego regresa, tengan cuidado, porque la curva tiene que ser exactamente con 75 gramos de glucosa. Si no les dan ese líquido en el laboratorio, pues yo que ustedes les daría muchas gracias por su servicio, pero no tomaría en cuenta esos resultados, porque a lo mejor ustedes no van a desayunar los 75 gramos de glucosa, a lo mejor pues, pueden comer más, pueden comer menos, y ese resultado pues no va a ser totalmente confiable, ¿de acuerdo? Entonces ahí en esa curva de tolerancia a la glucosa van a venir los niveles de glucosa en ayuno, glucosa 1 hora después y glucosa 2 horas después de haber consumido ese líquido que en mi experiencia pues no fue muy agradable, pero fue de muy enriquecedora y de mucho conocimiento, ¿sale? Entonces, pues ya ahí estamos. Ese estudio se manda a hacer a las personas que se tiene duda si sí tiene resistencia a la insulina, si no, cómo están sus niveles postprandiales y de preferencia a las personas que no tienen diagnóstico de diabetes, pues es lo que se les manda a realizar junto con el estudio de hemoglobina glucosilada para saber cómo ha estado su promedio de glucosa de los últimos 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma se tienen que ir vigilando los niveles de glucosa. Ya hablamos de cuál es la glucosa en ayuno que debemos de tener, cuál es la glucosa en ayuno para hacer el diagnóstico de diabetes, ya sea en ayuno o después de la comida. Ya hablamos acerca de uno de los estudios que se manda a realizar, que es la curva de tolerancia a la glucosa, para que veamos y comprobemos si los niveles de glucosa están adecuados en normales, resistencia a la insulina o ya básicamente en diabetes, ¿ok? Y finalmente la hemoglobina glucosilada, que es el estudio de la hemoglobina glucosilada. A través de todos los estudios que se han realizado a través del tiempo, muchas personas que se han dedicado a investigar acerca de la diabetes observaron un fenómeno muy particular con respecto a la molécula de la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que se encuentra en los eritrocitos. ¿Qué son los eritrocitos? Son las células especializadas que transportan oxígeno en la sangre. El eritrocito pasa por el pulmón, la hemoglobina agarra el oxígeno y va y lo suelta ya por los ojos, por la nariz, por los pies. Y anda repartiendo oxígeno alegremente el eritrocito por todos lados, ¿sale? Esa es su función normal, pero se dieron cuenta que hay una fracción especial de la hemoglobina que su nombre es A1C, ¿de acuerdo? Esta fracción especial de la hemoglobina, en lugar de agarrar oxígeno, a veces agarra glucosa y no la suelta, ¿sí? Hasta que el eritrocito finalmente se muere, ¿de acuerdo? El promedio de vida del eritrocito en la sangre es de 3 meses y después llega su momento de muerte del eritrocito, se recicla y se vuelve a formar otra célula especializada para el transporte de sangre. Entonces, por eso se dice que el valor de hemoglobina glucosilada son o es el promedio de la glucosa en sangre de los últimos 3 meses, ¿de acuerdo? Una hemoglobina glucosilada arriba de 6.5, de 7.5, pues ya es diagnóstica básicamente de diabetes, ¿ok? Porque representaría que sus niveles estén arriba de 130, 150 miligramos de glucosa en sangre en promedio durante los últimos 3 meses.
¿de acuerdo? Entonces, estos niveles sí están ya alterados, obviamente si llegan con hemoglobinas de 13, con hemoglobinas de 14, pues ya esos promedios de glucosa están demasiado altos, que están rebasando inclusive los 200 miligramos de glucosa en sangre, ¿de acuerdo? Ese es el promedio que se tiene de glucosa. Hay pacientes, la hemoglobina glucosilada más alta que un servidor ha visto es de 32. Imagínense la cantidad de glucosa con la que vivía esa persona y estaba viva, ¿de acuerdo? Ha sido el valor más alto de hemoglobina glucosilada que ha visto su servidor. Entonces, va a haber personas, ¿sí? Va a haber personas en las cuales su glucosa en ayuno va a estar normal, ¿sí? Va a estar en 89, 98, su glucosa va a estar menos de 100, ¿de acuerdo? Pero puede ser que su hemoglobina glucosilada ya esté en 8, en 8.5, en 7.5, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Por qué su hemoglobina glucosilada está alta y su glucosa en ayuno está normal? Este es un fenómeno que se presenta mucho en los pacientes que ya están siendo tratados con diabetes, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Es bien fácil de determinar. Su glucosa después de la comida es la que se está alterando mucho más que la glucosa en ayuno, ¿de acuerdo? Con la insulina que todavía alcanza a producir su páncreas, le es suficiente para que su glucosa esté en ayuno, esté normal, pero ya no le alcanza su producción de insulina y sus reservas de insulina, ya no son suficientes para controlar la glucosa después de los alimentos. ¿De acuerdo? Por eso es que este tipo de personas, su hemoglobina glucosilada sigue estando alta. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues buscar las estrategias de algún medicamento que le ayude precisamente a controlar sus niveles de glucosa después de los alimentos. ¿De acuerdo? Mandamos en este momento un saludo a Marilu Ruiz, que nos escribe desde el Estado de México. Muchas gracias por estarnos viendo. Desde allá le mandamos un saludo. Gracias por seguirnos en esta mañana, en esta plática para todos ustedes. ¿De acuerdo? Muchas gracias por seguirnos y seguimos con la idea de la hemoglobina glucosilada, ¿de acuerdo? Entonces, e inclusive personas que no tienen diagnóstico de diabetes, si solamente se checan la glucosa en ayuno, pudiera ser un error, ¿sí? Solamente revisarse la glucosa en ayuno. Hay medicamentos perfectamente bien conocidos que nos van a ayudar a controlar glucosa en ayuno. Va a ser súper fácil, ¿ok? El paciente no come, durante 8 horas le damos el medicamento, la glucosa baja, perfecto. Pero el control real de la diabetes debería de ser la glucosa postprandial, porque la glucosa postprandial afecta tanto o igual que la glucosa en ayuno para el daño a los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, si sus niveles de glucosa después de haber comido están arriba de 160, mucho peor arriba de 200, pues bueno, esa persona ya tiene diagnóstico de diabetes, aunque sus niveles de glucosa en ayuno estén en niveles normales. Hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque muchas personas se confían de que, y ya me ha tocado atender a varios casos. Por ejemplo, estoy atendiendo a una persona que ya llegó con lesiones en uno de sus pies y que apenas tiene 6 años de diagnóstico de diabetes. Yo estoy acostumbrado a ver personas con lesiones en los pies con evolución en diabetes de 15, 18, 20 años de diagnóstico de diabetes, que ya hace tiempo atrás les diagnosticaron diabetes, ahora estamos viviendo las consecuencias, pero no de 6 años. Eso me hizo pensar y reflexionar en lo que les acabo de comentar. Posiblemente se confiaron en que sus niveles de glucosa en ayuno estaban normales, cuando realmente la glucosa postprandial o la glucosa después de los alimentos era la que más se estaba elevando y de esa forma, pues bueno, retrasaron un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Aunque le dieron en un inicio para su resistencia a la insulina la famosa metformina, la metformina no le fue suficiente para controlar su glucosa después de los alimentos y pues bueno, ahí desafortunadamente 6 años después del diagnóstico de la diabetes,
de que le dijeron, ya tiene usted diabetes, ya no es prediabetes, ya es diabetes, entonces ahora sí, cuídese más. No, se debió de haber cuidado desde mucho antes porque aparentemente 6 años después presenta lesiones en su pie, pero a lo que yo le decía, no me cuadran el tiempo. Usted muy seguramente ya inició con diabetes mucho antes de que le dijeran, por eso en apenas 6 años de diagnóstico ya tiene problemas en los pies, ya con estados avanzados de neuropatía y de arteriosclerosis que afectan directamente a los pies, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Por eso insisto en compartir con ustedes con mucho gusto toda esta información para que ustedes tomen su mejor decisión de cuidarse, de cuidar su alimentación. No le, yo cuando acuden a consulta, no me gusta decirle te prohíbo, no. Yo te recomiendo, te puedo orientar, te puedo sugerir, no te puedo prohibir. El que va a tomar la decisión, pues es el paciente. Va a buscar su mejoría, siempre procuro ayudarle a reflexionar pensando no en un presente, sino en un futuro, ¿sí? Y ese es uno de los grandes problemas de la diabetes, que cuando inicia la diabetes no tiene dolor, no es como la gripa. ¿Por qué todo el mundo a las 5, a las 24 horas, a las 12 horas de haber iniciado un síntoma gripal corren al médico? Porque no les gusta que le duela la cabeza, no les gusta el catarro, el escurrimiento nasal, no les gusta el dolor que les duela la garganta, no pueden hablar, no están a gustos. Por eso corren al médico. Con las diabetes, en los primeros etapas de la diabetes no sienten nada, no les duele nada, estoy bien, estoy perfecto, yo estoy sano, pero ya hay daño. Y ese daño les va a cobrar la factura años después con el dolor de la neuropatía, con la gastropatía diabética, con el pie diabético, con la retinopatía, con la insuficiencia renal, que son todas las complicaciones micro y macrovasculares que se pueden prevenir tan simple y sencillamente considerando tus niveles de glucosa lo más frecuente posible, ¿de acuerdo? Entonces, yo te sugiero y te invito a que te tomes la glucosa en ayuno, sí, pero también dale la importancia necesaria a la glucosa después de los alimentos, ¿de acuerdo? Un día que te acuerdes, alguna vez escuché a un médico por ahí que decía que la glucosa después de los alimentos. Me acuerdo, cuento mis 2 horas de haber comido, me checo mis niveles de glucosa y puedo llevarme sorpresas. Aunque mi glucosa en ayuno esté normal, la glucosa después de los alimentos ya puede estar alcanzando niveles altos como para considerarse diagnóstico de diabetes. Así es que tengamos mucho cuidado. Acuérdense, en este contexto, en este marco del mes de febrero que todavía estamos, el mes del amor y de la amistad, el amarse a uno mismo también tiene mucho que ver, ¿de acuerdo? El cuidarse, el apapacharse, el no lastimar nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Por ahí hay un texto bíblico que dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Eso es otro de los mensajes que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Como ya les he comentado muchas veces, su servidor siempre al despertar tengo la lectura de un texto bíblico que siempre me gusta compartirle con ustedes en esta hora, ya casi para finalizar esta plática. ¿De acuerdo? Voy a compartir varios textos con ustedes porque el día de hoy me tocó uh, leer junto con mi esposa, a la cual le mando un saludo, que están juntas ahorita, pero yo sé que después va a ver este video, así es que después le va a llegar este saludito que le mando. Leímos juntos o le leí el libro de Proverbios, ¿de acuerdo? Dice uno de sus versículos, vale más pan duro entre amigos que mucha carne entre enemigos, ¿sí? El oro y la plata se prueban en el fuego. Nuestras intenciones las pone a prueba Dios, ¿de acuerdo? Interesante. Dice, el orgullo de los padres son los hijos, la alegría de los abuelos son los nietos. Si no, pregúntenle a los abuelitos que quién les da más alegría, si los hijos o los nietos.
Quien perdona gana un amigo. Quien no perdona gana un enemigo. ¿Sí? El que es inteligente, con un regaño aprende, pero el que es necio, ni con 100 golpes entiende. ¿Sí? Otro que comparto con ustedes dice, el que es mal agradecido, siempre le irá mal. Interesante, ¿no? ¿De qué le sirve al tonto el dinero si no tiene entendimiento? La sabiduría no se compra, se adquiere. ¿De acuerdo? Dime quién pelea y te diré quién peca. Dime quién se cree mucho y te diré quién fracasa. Interesante reflexión del rey Salomón. El malvado se vende por dinero. Por eso hay tanta injusticia. ¿De acuerdo? El sabio quiere más sabiduría. El tonto no sabe lo que quiere. ¿De acuerdo? Y finalmente, hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. Interesantes textos bíblicos de Proverbios 17 que comparto con ustedes con mucho cariño y pues bueno, que nos hacen llevar a la reflexión. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Marilu Ruiz, por su comentario ahí en el chat. Estamos al pendiente. Si hay alguna duda, por favor, escríbanla. Si ven el video en otro momento, pues bueno, también estamos al pendiente de estar resolviendo las dudas que se generen. Y también, por favor, tengan a bien sugerir algún tema, si quieren que hablemos de algún tema en específico en este espacio, que con mucho gusto compartimos con ustedes. Pues bueno, háganlo saber, por favor. Este, ahí Marilu Ruiz dice, yo amo a mis hijos y a la familia de mis hijos y a mis nietos los superama. Les dije, los abuelitos son mucho más consentidores que con los nietos que con los hijos. Y no es que sean malos, así es la vida. Pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Estamos a punto de terminar esta transmisión en vivo. A los que estuvieron presentes, muchas gracias. Espero haberles ayudado a resolver algunas dudas. Y si no, pues bueno, háganoslo saber ahí en el chat. Por favor, si esta breve charla que tuvimos es de utilidad o consideran que ustedes la puedan compartir, siéntanse en la libertad de compartirla para que llegue a las personas que ustedes gusten, que quieren llegar. Ayúdenme a que este material se difunda, a que llegue a muchas más personas, para que podamos ayudar a mucho más personas, que ese es el objetivo de compartir todos estos espacios con cada uno de ustedes. Compartir información para que ustedes tomen sus mejores decisiones para su salud, para el beneficio de ustedes mismos y que sigan disfrutando de esta vida, que sigan disfrutando de su familia en compañía y rodeado de todos sus seres queridos. Pues muchas gracias. Esto fue la charla virtual, Plática con el experto. Nos vemos en el mes de marzo. Seguimos con las pláticas. Ya saben que estamos programando una plática por mes. Por favor, si quieren algún tema, tienen algún tema que platiquemos, háganoslo saber en el chat. Ya saben, por ahí también estaba publicado mi número de WhatsApp. Me pueden mandar mensaje de WhatsApp con toda confianza para que podamos resolver todas sus dudas. Si alguien fuera de aquí del estado quiere alguna consulta, no hay problema, la podemos programar y por este medio de una videollamada o algo podemos darle la asesoría que usted guste y que quiera recibir por parte de un servidor. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Por favor, compartan, ayúdenme por favor a llegar a los 1000 seguidores. Estamos muy cerca de esa cifra, estamos rondando en arriba de los 850, pero por favor ayúdenme y que podamos llegar a los 1000 seguidores y que nos den ánimos y nos motiven para seguir compartiendo este tipo de información con todos ustedes, con la forma peculiar de su servidor, que lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos en el mes de marzo. Esto fue Charla Virtual, Plática con el Experto. Cuídense mucho, nos vemos en la consulta. A los que estén
con consulta con un servidor. Y pues bueno, nos vemos en el mes de marzo. Y bueno, ya, hasta aquí llegamos. Cuídense, nos vemos. Gracias por su tiempo y gracias por todo lo que nos escriben. Gracias y nos vemos. Que tengan excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en que nos estén viendo. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el mes de marzo con otra charla virtual.